Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, no quiero tomar casi tiempo, un minutito para, desde el instituto, en nombre del director, de Ignacio Olmos, saludaros y estamos muy contentos de estar en este evento, apoyando este evento dedicado a la enseñanza de la lengua de herencia en el entorno familiar y en el entorno educativo. En el Instituto Cervantes hace ya años que venimos apoyando a las familias hispanohablantes en su desarrollo de la lengua de herencia en el entorno familiar. Sabemos que el mantenimiento de la lengua como rasgo de identidad y vehículo de comunicación familiar es una necesidad prioritaria para las familias. Yo misma tengo una hija que crece en un entorno plurilingüe y me enfrento a estos retos de manera personal y profesional, digamos. Por todo ello, estamos apoyando este evento organizado por la revista Desbandada, por la asociación La Familia Fettuccini. Aprovecho para saludarte, Laura, que no nos hemos conocido en persona. Y con la participación de Marcela Fritzler, a quien conozco personalmente y también aprovecho para saludar. Solo me queda decir que en nuestros centros del Instituto Cervantes en Alemania tenemos 5, Berlín, Bremen, Múnich, Frankfurt y Hamburgo. Hay programas de enseñanza para niños de familias hispanas. El programa de Berlín se llama Cervantes Kinder. Me gustaría invitaros a conocerlos y desde luego estamos disponibles para saber vuestras necesidades y desde nuestras posibilidades si podemos cubrirlas o podemos apoyar para que las cosas marchen mejor, pues aquí estamos. Los organizadores tienen todos nuestros contactos, nuestras páginas web, en cualquier caso pueden facilitároslas. Nada más, un saludo a todos y deseo que el evento sea un éxito. Vale, gracias, Belén. Gracia, ¿quieres decir también algunas palabras desde la consejería después de...? Bueno, sí, como te decía antes, Iñaki, muy poquito. En primer lugar, puedo suscribir prácticamente palabra por palabra todo lo que ha dicho Belén anteriormente. Bueno, mi nombre es Gracia Martín y estoy como representante de la Consejería de Educación del Ministerio de Educación Español aquí en la Embajada de Berlín. También a nuestro consejero que se acaba de incorporar, pues le hubiese gustado estar en este evento, pero en este momento está en Estocolmo y no podía ser. El tema es que nosotros como Consejería de Educación estamos un poco dedicados a la difusión del español, pero a la difusión del español como lengua reglada en los sistemas de educación reglados, en los distintos sistemas educativos, pero no obstante, también tenemos uno de los problemas o de los programas más importantes que lleva esta consejería, que es el programa de ALCES, programas de aulas de lengua y cultura española, que también están dedicadas a familias bilingües, niños con ancestros españoles que son educados en ambos idiomas, es decir, también a la implantación o al mantenimiento del español como lengua materna en niños, en personas de edad temprana. En ese sentido, profesionalmente me interesaba mucho el tema, pero bueno, también suscribiendo lo que decía Belén antes a nivel personal, porque también tengo una familia bilingüe, también he tenido que criar a un hijo bilingüe, y el tema personalmente me toca, me interesa y me parece fascinante. Con lo cual, más que hablar, he venido a escuchar con muchísimo interés lo que Laura y Marcela tengan que decirnos, que seguro que es interesantísimo y estoy deseando escucharlas. Vale, pues muchas gracias, Gracia, y en general a la consejería que nos ha respondido muy rápidamente y muy positivamente. Laura, ¿puedes presentarte también brevemente un minutito para que te conozcamos? Menos de un minuto me demoro. Venga. Mi nombre es Laura Gutiérrez, también los saludo desde Berlín. Fundé la familia Fettuccini hace 4 años. Empecé a formarme como maestra de español y más adelante algunas formaciones de español como lengua de herencia. Y encontré también en mi camino de madre como Belén o como Gracia la necesidad de hacerlo
de una manera mucho más respetuosa, y fue ahí donde también empecé a formarme como educadora en disciplina positiva para la familia, para el salón de clase y para los niños de la primera infancia. Entonces es ahí donde hago ese mix de ofrecer asesorías y la enseñanza del español como lengua de herencia, del italiano también, porque manejo también el italiano, desde el respeto, ¿no? Desde el comprender la situación en la que está el niño y los intereses que tenemos nosotros como padres, o los intereses que nos da nuestra mamá, ¿no? Los abuelos, ¿no? Para que se comuniquen en esa lengua. Entonces ahí donde se termina de completar, digamos, el concepto que maneja la familia Fettuccini y que trata de compartir con las demás familias por el mundo. Vale, gracias. Seguro que podremos profundizar en todos estos temas, ¿no? Y Marcela, en tu caso... Y en mi caso, bueno, Marcela Fritzler, soy, bueno, argentina, ya vivo fuera de Argentina 27 años, o sea que creo que tengo más de la mitad de mi vida afuera, prácticamente. Soy profesora de educación primaria primero, y después me especialicé con el Instituto Cervantes como lengua extranjera, español como lengua extranjera, Belén cuando todavía no se hablaba de todo esto de lengua de herencia, ¿ok? Así que soy experta en enseñanza de L, después hice una licenciatura en tecnología para juntar las dos cosas. Pero paralelo en todo esto vino mi desarrollo profesional como profesora de lengua extranjera, veía que venían niños a estudiar que no eran para lengua extranjera, que tenían familia hispanohablante. Entonces empecé a investigar ya hace más de 18 años el tema de lengua de herencia, esa lengua que traían las familias de los niños que venían a nuestras clases. Hablo ya del 1998, 2000, cuando fundamos el Instituto Cervantes. Y después, paralelo, mis hijos. O sea, la vertiente vino como profesora, por un lado, con la creación de materiales y con esa necesidad especial de ese público que teníamos, y por el otro lado, como madre de niños que, bueno, no son niños, mis hijos ya son cuatrilingües y tienen 5 lenguas y viven en distintos lugares, no viven en mi casa ya. Entonces, un poco era... ver cómo se podían complementar esas dos cosas, y en eso me especialicé, y a partir de ahí crear materiales y los libros que he publicado. Soy autora para diferentes editoriales, y mi sitio se extendió un poquito, Laura, ya no es la familia Fettuccini, porque mi casa es la ONU, hay de todos los países en mi mesa, digo siempre, es un sitio que se llama Sin Fronteras, precisamente porque abrir las fronteras a que todos podamos estudiar. Creo en el plurilingüe, Gracia, creo en el plurilingüe. Y Belén me conoce y sabe que soy partidaria de la difusión del español más allá de las fronteras de donde estemos trabajando. Así que bueno, gracias, Iñaki. Primero que nada me faltó decirte, gracias por invitarme, por favor. Vale. Y contenta de que Belén y bueno, y Gracia nos acompañen en este evento. Un orgullo. Vale. Gracias. Pues como somos todos profesores aquí, más o menos lo que estamos proponiendo, vamos a empezar con una actividad un poco que parece una actividad de clase. Vengan, vamos a hacer una actividad entre todos. Los más importantes, evidentemente, son las madres y los padres que están participando, ¿vale? Y la actividad consiste en redactar una pregunta. Y para redactar esta pregunta voy a mandarles esta imagen que nos ha proporcionado Laura, que es parte de las actividades que ella hace con la familia Fettuccini. ¿Vale? La pregunta sería, ¿cómo te sientes como progenitor en tu camino en la crianza bilingüe, en la crianza de tus hijos como hablantes de más de una lengua? ¿Cómo te sientes como progenitor en la enseñanza bilingüe? Hay que elegir una de las imágenes que, bueno, representen un poco esa respuesta, y a partir de la discusión van a trabajar en grupos. A partir de la discusión, cada grupo tiene que redactar una pregunta sobre este tema para Marcela y Laura, para que ellas la respondan al final. Vale, la primera pregunta es una pregunta general, una pregunta un poco abstracta. Marcela,
puedes definir los conceptos de lengua materna, lengua 1 y lengua de herencia o lengua de origen, y ya te damos la palabra y dejamos a Marcela y a Laura, si los demás pueden quitar el vídeo para que ellas puedan conversar. Muy bien. Bueno, gracias Iñaki por cederme la palabra. No preparé, sinceramente, una presentación, no van a ver una presentación, pero me parecía que para que les quedara un poquito más claro, quizás las palabras sí presentes. Antes que nada, cuando hablamos con Laura a ver cómo podíamos organizarnos con esto, nos pareció muy importante que tuvieran en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de lengua materna o cuando hablamos de lengua de herencia o cuando hablamos de, por ejemplo, la segunda lengua, ¿ok? En un primer punto, nosotros lo que teníamos desde cuando empezamos a trabajar nosotros hace unos años, el tema se decía lengua materna. La lengua materna, que es la primera lengua que empieza a hablar un niño, que se adquiere en el contexto del hogar, se adquiere porque es en forma natural, no es un aprendizaje formal ni consciente, sino algo de adquisición natural en el seno del hogar, y que anteriormente se usaba el concepto de materna porque se supone que era la madre la primera que le transmitía esa lengua. Cuestiones que con el tiempo fueron cambiando, las situaciones sociopolíticas que tenemos nos lo demuestran día a día, y hablamos de lengua 1, o sea, la primera lengua que habla un niño. Ahora, ¿qué es lo importante? Que para llamarlo lengua materna o lengua 1, como estamos hablando, esos niños crecen en un contexto, en una realidad, en una sociedad donde también se habla español. Es decir, dentro de su casa, uso el ejemplo de español, aunque escuché de italiano por ahí en mi grupo, pero vamos a pensar en español. Se habla español dentro de la casa y fuera de la casa. El chico va al supermercado, va al fútbol y va a la escuela también en español. Después tenemos lo que llamamos la segunda lengua, que es una lengua que se aprende, por ejemplo, en el caso de mi familia, por ejemplo, vinimos hablando español, la lengua que manejábamos en casa era el español, y la segunda lengua fue el hebreo, esa lengua que aprendieron en el contexto donde fueron a vivir y que tenía influencia social, ¿ok? También tenemos, a correlación de esto, lo que llamamos la lengua de acogida, cuando ese traslado de la familia tiene una carga social, una necesidad, que es en el caso, por ejemplo, de los refugiados que van del norte de África a España, por ejemplo. Y la lengua extranjera, que es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros muy bien, que es lo que nos pasa con los profesores también en las escuelas después y demás, es que la lengua extranjera es una lengua que se aprende fuera del contexto familiar, y que en general, salvo los casos después cuando uno va a la universidad o cuando busca trabajo, que ya es en la época de adulta, la lengua extranjera no tiene peso social para esos niños. Es decir, van a estudiar inglés 1 o 2 veces por semana o una academia o dentro de la escuela, pero cuando salen a la calle no lo necesitan y tampoco lo necesitan en su casa. Y aquí aparece lo que nos interesa a nosotros, la lengua de herencia. La lengua de herencia comparte ciertos parámetros con la lengua materna, en el sentido que se aprende dentro del hogar, se aprende dentro del seno familiar, pero ese niño cuando sale a la calle, ese niño vive en una sociedad donde se va a encontrar con otra lengua vehicular, o sea, es un contexto de no inmersión lingüística. Cuando sale a la calle no va a escuchar español, va a ir al médico en alemán, va a ir al supermercado en alemán y va a tener una televisión en alemán, excepto que yo decida solo ponerle canales en español, que eso después lo vamos a ver. Entonces, hablemos de lengua 1, de lengua 2 o de lengua extranjera o la lengua herencia, lo importante aquí es el contexto donde se desarrolla esa lengua. Entonces, tenemos que tener muy en claro que cuando antes se hablaba de lengua materna, y ahora dicen, sí, tenemos clases de lengua materna, ok, en lengua materna
atención, si dentro en la sociedad también se habla esta lengua. Nosotros estamos frente a la lengua de herencia, que en este momento tiene muchas acepciones y muchas diferencias. Por eso me gustaría que Laura nos explicara un poquito más cómo sería esa definición o ese concepto de lengua de herencia en Alemania y cuál sería entonces, si me permitís, Laura, la terminología o la forma que el gobierno o la sociedad alemana maneja el concepto de lengua de herencia. Por favor, Laura. Vale, Marcela. Bueno, en Alemania también se toca mucho el tema de lengua de origen, lengua de herencia y primera lengua. En el entorno en el que me encuentro, en la capital, se ha iniciado a empezar lentamente muchísimo más el término de lengua de herencia, debido a que la lengua de origen es la que traemos nosotros como padres de nuestro país de origen, y a nuestros hijos, que la mayoría de las veces han sido nacidos aquí o han llegado muy pequeños aquí, la lengua de herencia es la que nosotros les estamos heredando a ellos, que en este caso sería en el español. En la reglamentación y en los documentos administrativos alemanes en las que los padres y los educadores podemos encontrar información sobre la enseñanza de la lengua de herencia, vamos a encontrar en Berlín dos conceptos diferentes, pero que se está hablando, ¿no?, de lo mismo. Y son el ESU, que quiere decir Erstsprache Unterricht, ¿no?, que si lo traducimos sería, como lo has dicho tú, es clases en la primera lengua. Y el otro concepto que se usa, o la abreviación, es HSU, que es el Herkunftssprache Unterricht, que sería las clases de lengua de origen, ¿no? O de herencia. Y en realidad, para que nosotros como padres no nos liemos con ello, cualquiera de los dos términos, sea ESU o HSU, nos están llevando al mismo significado. ¿Listo? Cada vez he empezado a notar que las instituciones se están declinando por usar el ESU como concepto en los documentos que se comparten en el sistema educativo, ¿vale? Y ahorita justamente que empezamos a hablar, ¿no?, de esa lengua de herencia, ahí va para ti, Marcela, ¿no? ¿Cómo empieza ese proceso de adquisición y fortalecimiento de la lengua de herencia? ¿Qué podemos hacer los padres desde casa? Sabes que en el grupo, Laura, me tocó una chica que dice que el bebé tiene, o sea, desde que estaba en la panza le hablaba italiano, y eso me hizo acordar, ¿no?, de cosas que charlamos previas, ¿no?, de decir, bueno, ¿desde cuándo? Desde siempre, Laura, desde que los tenemos en la panza, porque sabemos, y no soy yo neurocientífica, no tengo un máster en neurolingüística, ni nada por el estilo, pero en ese aspecto, pero sabemos que el bebé desde la panza siente la música, percibe los sonidos, entonces ya podemos hablar desde ahí. Pero sin meternos tanto ahí, Laura, yo diría desde que lo tenemos en los brazos, porque el tenerlo en los brazos y el cantarle tus canciones y el hablarle no tiene el mismo efecto, por más que yo pronuncie muy bien alemán o pronuncie muy bien hebreo, que es el caso, por ejemplo, que me pasó cuando nació mi hijo, para mí, el último hijo, ¿no? Para mí el hablarles y explicarles ciertas cosas era en mi lengua, en esa lengua materna mía. Y si bien hablamos de herencia, heredar, todos heredamos. Vos heredaste la historia de tus padres o la historia de tu lengua allá en Colombia, y yo heredé la mía de Argentina. O sea, herencia es todo. Pero ¿cómo hacemos que esa herencia se fortalezca? Vamos a ver si tenemos claro. Primero estamos hablando de lengua de herencia, estamos hablando de esos niños que uno o dos de los padres hablan español. Puede ser, podemos saber diferentes perfiles de familia, pero vamos a decir que uno o dos de los padres habla otra lengua que no es la mayoritaria vehicular, vamos a decir alemán. Primer punto. Segundo punto, está fuera de un contexto de lengua
de inmersión lingüística, como dijimos, entonces quiere decir que lo va a tener que aprender en la casa, y cuando lo aprende en la casa o lo adquiere en la casa, va a tener toda esa carga, con la palabra, de afecto que transmitimos desde los brazos. Entonces, ¿cómo decimos? Mira, desde el input natural, desde el input que damos hablando todos los días, no pensar, Laura, a mí me parece que algo que me parece muy importante es decir, bueno, esta semana vamos a practicar español de 4 a 5 el día jueves. Genial, los chicos se van a anotar en la agenda seguramente, 4 a 5 el día jueves, ¿ok? A mí me parece que es cuestión de todos los días, es cuestión desde cómo ordenamos el roperito con toda la ropa en colores, y ahí tenemos todos los colores, hasta qué ropa elegimos por si hace frío o hace calor, o hasta qué vamos a preparar por el desayuno. Es el día a día, lo cotidiano, y es lo que después vamos a ver que nos va a dar el registro, y vamos a ver que esos chicos tienen un registro de orden más cotidiano, pero no porque sea menor, más bajo o más alto que otros registros que después vamos a tener que estudiar, sino porque es el registro necesario. Recién dijeron en la charla, en el grupito, que la nena, o el nene, no recuerdo, la mamá que me disculpe, dice la palabra leche. Y bueno, pero leche tiene una carga adentro súper importante. Entonces, primero eso. Segundo, el tema de que esa continuidad está dada por la narrativa familiar, y donde vamos a incorporar a toda la familia. Tiene que ser un acuerdo familiar desde que nace la criatura, y que no va a ser siempre el mismo acuerdo, va a ser un acuerdo que va a ir adaptándose a las necesidades y a los momentos de esa familia, cuando el niño es uno solo, cuando viene el hermanito, cuando después entra a la escuela. Es algo que va a ir cambiando, pero como cambiamos nosotros. Nosotras no somos la misma persona que cuando llegamos a vivir a un país extranjero, y no somos las mismas después que tenemos internet, y no somos las mismas después que podemos viajar y dar charlas. Entonces, eso mismo también lo viven los chicos, y pienso que por ahí es donde tenemos que ir, Laura, por lo cotidiano, por el día a día, por lo respetuoso, como dijiste, porque si no nos hablan todo el tiempo en español, darle lugar a esos préstamos lingüísticos. Vamos a ver después cómo puede ir cambiando, pero fundamentalmente a mí lo que me interesa es eso de estar cerca desde el afecto, desde la narrativa. ¿Y querés que te cuente qué cosas podemos usar, a ver qué recursos tenemos, o lo dejamos para después? ¿Querés contarme un poco, a ver cómo lo viviste vos, ese aprendizaje? No, yo le puedo sumar a esto que has dicho. Hay algo que usamos mucho también en casa, y que me parece que ya hace parte de uno de los recursos que nombraste, narrativa. Yo lo uso más como ese relato familiar, ¿no? Es uno de los recursos que usamos muchísimo en casa, primero porque le da forma a la identidad del niño, ¿no? Son las que le permite al niño el comprender por qué mamá actúa así, ¿no? O el porqué de esas tradiciones de papá. Y que además enriquecen mucho la relación entre madre e hijo, o entre padre e hijo, ¿no? Fortalecen ese vínculo familiar. Lo que más me gusta de este recurso es que se puede empezar ya. Todos pueden mañana empezarlo con sus hijos, porque no se necesita nada más que sentarse con los niños en el sofá, que hacerlo en el momento de la comida, que estar acostados sobre el tapete de la casa y empezar a contar nuestras historias, ¿no? El hoy llamado storytelling. Anécdotas de nuestra infancia, las tradiciones con las que nosotros crecimos, una historia de la abuela, o algo simbólico de nuestra cultura, de nuestro país, ¿no? Recordar también que cuando usamos este discurso de la narrativa, este relato familiar, podemos hablar de triunfos, de momentos de felicidad, de momentos positivos, pero a mí también me parece muy importante. ¿Qué pensás de eso, Marcela? De hacer parte también de las dificultades, ¿no? Hablar también con ellos de las dificultades que tuvimos, de las situaciones difíciles de nuestra infancia, de lo que no nos gusta de nuestro país o de nuestra cultura, ¿no? Es una sencilla actividad que podría aumentar las probabilidades de que el español se mantenga en familia, y que además perdure por muchas otras generaciones futuras.
¿Qué recursos tenés vos, Marcela? Retomo lo que estás diciendo de los relatos. Lo retomo, ¿ok? Porque dijiste la mesa, perfecto. Dijiste el hablar, perfecto. O sea, el hablar y sentarse en el sofá y contar. Yo te puedo contar, Laura, historias maravillosas manejando en el auto. Ah, buenísimo, porque los niños no te están mirando a los ojos y les permite a ellos hablar mucho más. No solamente eso, sino que el uso de la realidad que tienen hace que conectes tu propia lengua y tu propia historia con lo que ellos están viviendo. A mí me parece sumamente importante lo que dijiste de contar lo bueno y lo malo, porque lo importante a veces que tenemos y que descuidamos es que nosotros elegimos venir a vivir a otro país. Ellos no lo eligieron. Entonces, el venir a vivir a otro país conlleva que de repente tienen que adaptarse y conocer esa realidad, ese entorno que ven en el auto, para decirlo de alguna forma, cuando son chiquitos y van en la sillita, y tienen que lidiar un poco entre lo que les estoy contando yo y lo que ellos ven. Entonces, lidiar en el buen sentido de la palabra, pero si nosotros lo hacemos desde el aspecto positivo, y decir, bueno, no todo lo que tuve en Colombia, no todo lo que tuve en Argentina fue maravilloso, no todo fue perfecto, y no todo lo que pasa en Alemania es malo, o sea, no los extremos, tomemos el lado bueno y malo de cada malo o diferente de cada uno de los lugares. Entonces, primero, el relato familiar, pero ese relato familiar también, Laura, me encanta acompañarlo con imágenes. Yo hablo del relato de hablar, hablo del relato de un relato rico donde pongo palabras que me parece que son importantes que vaya aprendiendo sin hacerme la erudita literaria, porque no es el caso. Después vamos a ver qué podemos hacer quizás más adelante, otras cosas, pero en un principio, y mostrarle fotos de cuando yo era chiquita, de la ropa que usaba, de que no necesitaba ese abrigo porque vivía en un lugar donde me ven que yo estoy con una camisa sin, y miren cómo está Laura, ¿no? O sea, ese clima diferente total primero. Segundo, eso me lleva a que el relato familiar también puede ir acompañado de los textos literarios, de los cuentos que me gustan a mí, que me gustaron cuando era chiquita y que quizás me pude traer en la valija, o tuve la suerte de comprar cuando volví a Argentina. Yo volví después de unos años a Argentina y pude comprar libros que habían estado prohibidos cuando yo era chica. Wow. Entonces, eso para mí fue muy importante. Primero, los libros, la literatura, pero no la literatura solamente, y esto me parece, hablaron de qué puedo hacer, preguntaban los padres. La literatura, Laura, como dijiste, el día a día, y no que todos los días voy a poder tener mucho tiempo para muchos cuentos, sino que ese cuento tiene que ser productivo, es decir, puedo leer por leer y disfrutar porque la literatura es una obra de arte, una obra de arte creada por palabras, que es la fuente de la obra de arte, pero por otro lado también es una fuente para que comuniquemos, para que pidamos su opinión, porque es comunicación, hay un mensaje que está escrito, dibujadito, ¿okay? Hay un emisor que soy yo que lo estoy leyendo, hay una persona que está escuchando, que es mi hijo, y va a haber un intercambio, va a haber un mensaje transmitido en medio, el libro es el medio nada más, ¿ok? Entonces, para mí es importante que ese libro, aparte de contarlo, le dé espacio a que ellos opinen. Y cuando hablamos de dibujitos, el arte que a mí me gusta. Yo tengo mis hijos mayores, que uno tiene 36 años, cuando se fue a vivir solo, tenía unos cuadros de Dalí, porque a mí me encantaba ir a visitar los museos de Dalí. Entonces, me parece que todo eso es sumamente importante. Y si me permitís de la comida, ¿vos sabés cuál es la magia para poder transmitir mejor? No es mío, lo tengo, me falta el autor, perdón, después se los escribo en el chat mientras que Laura habla. Dice que la magia del diálogo y de enriquecer a nuestros hijos se crea en especial alrededor de la mesa. Y no importa si sea un plato de sopa o sea lo que sea, sentarnos, darnos ese tiempo, aunque sea una vez por día. Laura, ¿y vos que en tu casa, además del relato familiar, qué otras cosas? ¿Cantás con tus hijos? Sí, esa es la música es una de las cosas que más me acercan a mí a Colombia, y por esa misma razón me generan más comunicación con ellos, ¿no? Más recuerdos y llegar más al relato familiar.
que cuando los niños reciben estímulos a través de la música, hace que sus neuronas pues empiecen a funcionar mucho más en el cerebro, y mientras más neuronas funcionen, se desarrollan muchísimas más conexiones y se aprenden cosas nuevas. Lo bueno de la música es que las frases repetitivas, el ritmo y la rima les ayudan a recordar y a cantar, y por tanto a futuro a hablar con muchísima mayor seguridad. Cuando hacemos uso de la música, las recomendaciones que doy casi siempre es tener tu propia lista. No importa cuántas lenguas hayan en casa, porque como nombraste alguna familia que también tiene el italiano, en nuestro grupo había una familia que tenía el checo, podemos crear una lista en cada una de las lenguas, pero crear nuestra propia lista y no ir a random play a cualquier lista de reproducción, porque lo importante es que al inicio los niños tengan esa repetición y a partir de ahí ir aumentando canciones cada mes o cada 2 meses, dependiendo de la edad del niño. Y similar a lo que dijiste de la literatura, agregar en esa lista de reproducción canciones que recuerden mi infancia, que si empiezan a sonar y yo estoy haciendo otra actividad, las empiezo incluso a tatarear solo, ¿no? También podemos agregar en esa lista de reproducción, que a mis hijos les encantaba, era canciones que ellos aprenden en el Kita, en la guardería, en el jardín de infantes en alemán, buscarlas en nuestra lengua. La mayoría de esas canciones infantiles existen también en muchas otras lenguas y en español hay muchas que se repiten. Agregarlas también a esa lista de reproducción, buscar canciones o sonidos de nuestra cultura o palabras típicas del lenguaje de nuestro país, ahí también, por ahí también va la música. Y dentro de todas esas que hemos dicho, creo que la última y la que se puede aplicar en todas es el juego, ¿no? Marcela. A mí me gustaría, además, si me permitís, de la experiencia que tengo, ¿no? Quizás porque tengo una especialidad en lengua y literatura, pero a mí el tema tanto de las canciones como de la literatura, siempre trato de sí trabajar, por ejemplo, los cuentos, por ejemplo, bueno, estoy mirando acá, está mi compañera Claudia Dencura, ¿okay? que me acompaña en muchos de los proyectos que tenemos juntas, por ejemplo, proyecto del ESI, y siempre hablamos de los cuentos y favorecer, por ejemplo, ella tiene cuentos creados bilingües, ¿okay? Creados especialmente para trabajar, donde está cuidado. Está cuidado el lenguaje. Eso por un lado, pero por otro lado también en la literatura hispanohablante hay tanta riqueza, Laura, tanta riqueza y tanta posibilidad de contar leyendas y cuentos de cada uno de nuestros países, que es la posibilidad primera, si pueden decir, no sé, de ir mostrando. O sea, no va a haber un momento de cultura, no va a haber un momento de, bueno, hoy hacemos cultura, hoy hacemos interculturalidad, y vamos no. Los mismos cuentos, las leyendas, el mostrar los personajes que representan cada uno de los países, en su idioma original, nos da la posibilidad de enriquecer primero la lengua. Y entonces, de decir en un momento, cuando llega a esa edad, que empiezan a decir, ok, pero habla poco y no tiene las palabras, ok, nosotros como adultos tenemos que facilitarles, por favor, gracias, discúlpame, disculpen ustedes a todos, el tema de que la lengua, como lengua original, nos permite muchas veces facilitar y enriquecer la lengua de una manera que a veces no tenemos ni conciencia, con la cantidad de sinonimias que tiene la lengua y los antónimos y la riqueza por lo menos en hebreo nos cuesta mucho a veces porque no tenemos la misma cantidad de adjetivos para determinadas cosas, por ejemplo, y buscamos en el español siempre. Eso por lo. Y con respecto a las canciones, estoy de acuerdo porque mis hijos cantaban en el auto cosas como En el auto de papá o cosas muy clásicas de Argentina que eran repetitivas, tengo un zapato roto y aprendieron lo que era zapato y el zapato roto y demás, y son grandes y las recuerdan, pero también recurrir en algún momento a música creada, por ejemplo como canticuénticos, ¿okay? Que son
otros grupos, Dúo Karma, por ejemplo, que son grupos latinoamericanos, hispanohablantes, si me permiten, también en España, en este momento no se me ocurre ningún nombre, disculpen los españoles, pero que crean música para niños y donde está muy cuidado el vocabulario, la lengua. Entonces estamos no solamente cantando y divirtiéndonos, sino también transmitiendo una lengua rica, una lengua que les va a dar un crecimiento. Y el juego, como juego en sí, el componente lúdico, por supuesto. Y sabés, Laura, que tengo muchos juegos que están en hebreo y que les pongo los cartelitos arriba en español para poder jugar con el bilingüismo, ¿ok? Pero también cantidad de juegos que hay que no tienen ningún. Entonces, el momento del juego, ya sea el juego de mesa, como el juego en movimiento dentro de la casa, o en el parque, o el crear el juego con ellos, hasta las propias instrucciones, las consignas de los juegos son fuente neta de aprender, para aprender una lengua extranjera, por supuesto, y por supuesto en este caso la lengua de herencia para nosotros. Sí, yo creo en el juego, creo en la creación de los juegos dentro de los grupos con los niños y de nosotros como padres. Aparte es divertido, aparte la pasas bien, y podés inventar un juego con la familia, y podés invitar a la abuela y al abuelo, y los primos. Yo te iba a decir, en familia nos encanta esa etapa de los 3 a los 5 años, que incluso se puede hablar desde los 2 a los 9 años, se puede alargar, en la que el niño empieza a jugar con el lenguaje. Y lo interesante es que te hagas parte tú también como padre, porque cuando no nos hacemos parte, lo que va a interpretar el niño es que es un error, ¿no? Que se está equivocando. Y ese jugar con el lenguaje hace parte de que deforman los sonidos, deforman las palabras, hablan de pronto con los labios muy pegados o con la boca muy abierta, que se empiezan a inventar rimas, que empiezan a decir palabras al revés, y todo eso que a primera vista nos puede parecer errado, ¿no? No lo estoy enseñando bien o lo está repitiendo mal, es un proceso y es un momento preciado para la adquisición de ese lenguaje oral. Yo creo que hablar del tratamiento del error en los hablantes de lengua de herencia, los préstamos lingüísticos y el cambio de código y demás serían... Iñaki nos mata, necesitamos 2 charlas completas, creo. Pero sí darles espacio a que si no recuerdan la palabra en español, la puedan usar en la lengua que pueden recordarla, porque así también estamos favoreciendo, Laura, ese trabajo mental de solucionar un problema, que es uno de los beneficios que nos trae el bilingüismo. Es decir, el que el chico pueda cambiar de código no se considera, quizás en algún momento, no sé si te acordás, cuando empezamos a estudiar, se decía bilingüe a la persona que hablaba 2 lenguas, punto. Y supuestamente tenían que tener las 2 lenguas en el mismo nivel. Y Valdés, por ejemplo, Guadalupe Valdés, a quien le debemos mucho de las cosas que empezamos, porque es pionera para nosotros los que empezamos a estudiar hace muchos años, Guadalupe Valdés nos dijo esa figura mística. No existe el bilingüismo de los 2 perfectos. Son la persona que se puede comunicar en más de una lengua es bilingüe. Que por supuesto va a tener... por diferencias de aprendizaje, por diferencias de input, por diferencias de contextos, diferentes competencias. Es decir, quizás en una lengua va a hablar mejor, se va a interactuar en forma más rica y de repente quizás no va a poder leer y escribir, o le va a costar mucho escribir y va a poder leer. O sea, las competencias son diferentes, pero se puede comunicar y puede buscar en más de una lengua la solución para poder decir lo que quiere, lo que piensa y lo que siente. Entonces me parece que eso es muy importante. Y eso que dijiste de los juegos, el permitir que inventen las palabras o que le cambien el sonido, que podamos jugar con eso, también les da a ellos la posibilidad de decir, como dijiste, no me equivoco, y sobre todo cuando entran con la lengua, en contacto con la lengua mayoritaria. Marcela, hemos hablado de muchos recursos que pueden aplicar las familias, pero es cierto también que todos estos recursos no los podemos poner todos de una en marcha,
porque dentro de la sociedad hay muchísimos tipos de perfiles familiares, ¿no? Dentro de la experiencia que has tenido tú y el recorrido en diferentes países y lo que has podido observar, ¿cuáles son esos principales perfiles familiares que puedes encontrar en una familia bilingüe, multilingüe? Yo los voy a tratar yo de mostrarlos aquí de manera... Ay, me trajiste muñequitos. Con los muñequitos, ¿vale? Los muñequitos, me trajiste muñequitos. A mí me parece que tenemos que tener en cuenta la diferencia que se presenta en la familia. Primero que no hay una familia, no hay un perfil perfecto, no hay una estrategia perfecta, ¿ok? Hay tantas posibilidades como tipos de familias tenemos, ¿eh? Entonces, partamos de ahí. Partamos de que podemos tener, por ejemplo, una familia que los dos hablan español y se fueron a vivir a Alemania. Entonces, quizás... Los dos hablan español. Ah, los dos hablan español. No, me pusiste una A, 2 con A me pusiste. Por eso, los dos hablan español. Los dos hablan español. Bueno, se fueron a vivir a Alemania. Y se fueron a vivir a Alemania. Bueno, entonces, dentro de la casa les puede resultar mucho más fácil o mucho más viable que sus chicos puedan desarrollar la lengua de herencia, ¿ok? Porque los dos hablan y la lengua vehicular entre el padre y la madre puede ser el español también. Aunque me ha tocado casos de conflictos que el padre o la madre no están de acuerdo si quieren que hablen la lengua local para que lo puedan practicar. Entonces tenemos que tener, no siempre todo color de rosa, porque los dos sean colombianos, ¿ok? Y menos que menos si los dos son argentinos, ¿vale? Entonces, después tenemos esa familia que, por ejemplo, como creo que es tu caso, que tú eres colombiana y tu marido es italiano, ¿eh? A y B. A y B. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia más difundida es un padre, una lengua, pero no siempre le funciona a todos, Laura, hay que tener mucha constancia, tiene que haber un acuerdo muy serio entre pareja, y además, muchos de los estudios nos demuestran, y también lo veo en las charlas, que la mayoría, las madres son las que están detrás de esa lengua, para que la conserven, ¿ok? Entonces también tiene que haber un acuerdo entre padre y madre, cuál es la lengua que se habla con cada uno de los hijos, y fundamentalmente cuando ese niño visita la familia extendida, que cuando yo empecé a trabajar se decía familia política, la familia de mi marido, ¿ok? Pero la familia extendida, entonces, ¿cómo la familia extendida pesa en el momento de decidir y de hacer esa negociación con qué lengua se va a hablar y darle lugar a esa familia? Pero después tenemos el caso, lo escuché recién, una persona habla español, el otro habla italiano, ¿ok? Pero la lengua mayoritaria cuando salen es otra. Claro, ese es mi caso. Vivimos en C. En C. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Laura? O sea, ¿cuál es el trato? Pero de todas formas, Laura, la negociación tiene que ser permanente. No recuerdo cuánto tienen tus hijos, pero para mí cambió la situación de cuando tuve el primer hijo y lo traje a vivir aquí, de cuando el segundo empezó a hablar y cuando el tercero ya entró a la escuela o empezó, o sea, era totalmente diferente y también, acá no sé la edad que tienen los padres, pero también cómo nosotros como padres llegamos a ese momento de querer fortalecer el bilingüismo. Porque quizás con el primero nos era mucho más fácil porque teníamos tiempo, porque era nuestro primer bebé y poníamos muchas energías. El segundo fuimos un poquito perdiendo y el tercero llego tarde, estoy cansada, ya tengo 40 años y no es lo mismo que cuando tenía, ¿ok? Entonces va cambiando. Entonces la negociación es permanente entre nosotros con nuestra pareja, con la familia y con nuestros padres. Has dicho algo muy importante que toco muchas veces y es esa preocupación que tienen los padres. ¿Por qué mi segundo hijo, mi tercer hijo no habla igual español? Y es justamente, ahí lo ha tocado Marcela para los que ya tienen un segundo o un tercer hijo, y es que ese segundo o tercer hijo ha llegado en otro momento de nuestra vida, ha llegado en un momento en el que nosotros ya estamos además incorporados, ¿no? Integrados a esa cultura del nuevo país, ya hablamos esa lengua, como lo ha dicho Marcela. Hay muchos factores, ¿no? Esos que he nombrado, o tenemos un poco más de años, ya tenemos un trabajo más fijo,
estamos más cansados, no damos la misma energía con el segundo o el tercer hijo, y todos esos factores van a interferir en la adquisición del español como lengua de herencia en nuestros hijos, ¿no? Es como el orden del nacimiento afecta también el desarrollo o la adquisición del lenguaje. El caso de mi familia es justamente ese que dices, ¿no? Y que tenemos varias familias participando con este mismo perfil familiar. Yo hablo A, mi pareja habla B, vivimos en C, ¿no? Por suerte, en mi caso familiar, nos comunicamos entre nosotros en A o en B. Porque, por fortuna y por esfuerzo, porque no es solo suerte, hablamos, mi pareja habla mi lengua y yo hablo su lengua. Por tanto, podemos acompañar a nuestros hijos sea en A o en B. Pero hay otro perfil familiar que se nota mucho aquí en la capital alemana, y es cuando, aparte de hablar A, B y vivir en C, los padres se comunican en D, que suele ser el inglés. Entonces entran en 4 lenguas desde la primera infancia de los niños. Y ahí es donde padres tienen muchísimas más dudas. Y en este caso, aunque ninguno de los padres hable directamente inglés o la lengua D con el niño, se empieza a notar que con el paso de los años sí se desarrolla un bilingüismo pasivo del niño en inglés, porque lo escucha constantemente en casa cuando mamá y papá se comunican entre ellos, ¿no? Ese perfil familiar se nota mucho en la capital alemana, o en Alemania en general, no sé, también a lo mejor por la dificultad que queremos tener, que tiene el alemán, que muchas familias que comparten dos lenguas diferentes terminan hablando una tercera en común. Y otro que de pronto tenemos algún papá por ahí, es cuando mamá habla A, papá habla B, y el representante de la lengua minoritaria, el representante de esa lengua de herencia, es papá. Cuando el representante de la lengua de herencia es mamá, la lengua, como lo has dicho, la mamá se pone los pantalones, ¿no? Y se esfuerza un poquito más. Y no solamente que se esfuerza un poquito más, sino que la mayoría de las veces, por la forma en la que políticamente está organizada nuestra sociedad, damos un poco más de tiempo a los niños. En cambio, cuando papá es el que representa la lengua minoritaria, la dificultad es mayor porque papá está muchas horas fuera de casa trabajando, hablan menos por naturalidad, que me lo digan todas en el chat, los hombres se comunican menos, entonces empieza como a hacer una falta en esa lengua minoritaria que representa papá. Y por ejemplo, por esa razón, en nuestro hogar, entre mi pareja y yo, hablamos italiano, ¿no? Hemos decidido hablar entre nosotros italiano, la lengua de mi pareja, para ayudarle a él y ayudar a nuestros hijos a darle fuerza a esa lengua minoritaria. Esa es otra de las variantes que empiezo a notar, y son familias que tienen ahí bastantes preocupaciones, ¿no? Es que es él el que representa la lengua minoritaria, y ahí se ven muchas más dificultades en los niños. ¿Lo han notado igual, Marcela? Sí, pero a mí, mira, hay algo me parece muy interesante que nos pasa acá con lo que decís de los padres. Está Araceli presente, y una compañera de acá de Israel, y ella precisamente está hablando algo muy interesante, que es lo mismo que estás diciendo, en el sentido de que ella vino hablando español, su marido habla hebreo, pero cuando ella no hablaba hebreo, o sea, o en algún momento siempre pasa en Israel que ese primer contacto, la lengua entre los dos padres tiene que ser el inglés. Uh-huh. ¿Ok? Porque se conocieron en inglés incluso. Además. Porque les enamoraron en inglés incluso en algunos casos. ¿Ok? Sí. Entonces, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer con esa situación? ¿Ok? Y primer punto, algo que puso Araceli justamente en el chat, sea para Israel o sea para el país que sea. Cuando vamos a vivir a otro país, tenemos que aprender
como progenitores, como padres, como responsables de esa criatura que trajimos al mundo, tenemos que aprender la lengua del país donde estamos viviendo. Y yo no me refiero a aprenderla para dar una conferencia en hebreo ni dar una conferencia en alemán. Me refiero a aprenderla para poder desenvolverme, para poder entender lo que le pasa a mi hijo si de repente tiene algún problemita con algún compañero, o voy a una reunión de la escuela y no quedar totalmente perdida. Es decir, de alguna forma tener una base de la lengua. Eso es una recomendación personal para integrarnos a la sociedad, como dijiste al principio. ¿Okay? Pero por otro lado, yo pienso que tanto el caso A, B o C que mostraste, y en este caso más con el caso del C o el D, no me acuerdo ya a qué letra había llegado, ¿okay? Es que cada una de las lenguas tiene que tener su oportunidad, porque cada una, como dice Catalano, es una gema, es un diamante. Entonces, favorecer de alguna forma input en cada una de las lenguas. Por ejemplo, quizás, además del español que el papá le cuenta, pueden viajar al país de Latinoamérica, hacer un Skype o un WhatsApp con los abuelos, que el abuelo les cuente un cuento en español y tener otros inputs en español, como tu marido puede tenerlo en inglés. En italiano, cuando ustedes van de visita a la casa de la familia de tu marido. Entonces, traer películas, decidir, por ejemplo, un día por semana, este día por semana vamos a hablar italiano, o este día por semana vamos a practicar o tratar de ver películas, o ahora con el Netflix y todo ese tipo de plataformas de ocio, que puedo trabajar en diferentes lenguas, ver una película, la misma película en una lengua y después verla en la otra, pero no verla en forma pasiva, sentarme ahí o dejarlos que miren solo la película y yo me voy a chatear con mi amiga con WhatsApp porque tengo 10 minutos, 1 hora en silencio, están frente a la pantalla. Ok, eso está muy bien, genial. Yo estoy de acuerdo con los padres, está muy bien de repente que miren una película y yo duerma la siesta. Perfecto. Pero si queremos desarrollar la lengua de herencia y realmente estamos, entonces usamos la película también como input, entonces podemos hacerle las preguntas, él la ve en inglés o la ve en alemán la película, en el idioma que la plataforma proponga, y yo puedo hacerle las preguntas en español. Entonces ahí estoy trabajando el bilingüismo sin que estar diciéndole, no, ahora hablamos solo en español, ahora hablamos solo en hebreo, no. ¿Okay? O sea, buscar esos caminitos para trabajar el tema del bilingüismo. Pero a mí me parece, Laura, que tenemos que dar un punto muy importante antes de cerrar. ¿Qué pasa cuando salen de casa? Eso te iba a preguntar, hemos hablado mucho del ámbito familiar, Marcela, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llegan los 6, 7 años y nuestro hijo se incorpora al sistema educativo? ¿No? ¿Qué pasa ahí cuando el niño sale a socializar, Marcela? Pero yo te diría antes del sistema educativo. Bueno, también. Pero ponele que lo mandan a la salita esa de 3, donde ya empezaron a hablar. Sí, y va a la salita, o sea, la 0-3, ¿no es cierto? La de 3 a 6, como tenemos, como existe en Alemania. ¿Qué pasa? De repente él va a la salita y ¿qué escucha? Escucha alemán. Su maestra le habla en alemán. Y él de repente, pobrecito, habló español toda su vida. Acá pasa con los chicos rusos que llegan, por ejemplo, a las salitas y no hablan una palabra de hebreo y están en ruso totalmente. ¿Ok? Entonces, primero vamos a decir, mientras que son chiquitos y hablan la lengua por cariño, por el afecto, como dijimos, por el relato familiar, ¿qué pasa cuando ese amigo empieza a intervenir? ¿Qué pasa cuando ese amigo empieza a ser más importante que la mamá? ¿Ok? O van a la plaza y de repente están jugando al fútbol y están jugando al fútbol. Entonces, empieza la etapa donde la lengua minoritaria se va a enfrentar, y creo que una de las chicas, no sé si fue Aida que me preguntó, se empieza a enfrentar con la lengua mayoritaria, con la lengua vehicular. Y enfrentar, no lo tomen a mal como palabra, sino que de repente empieza a tener conciencia que fuera de su casa, fuera del ámbito de su familia, existe otra lengua que tiene peso, que dan órdenes en esa lengua, que explican cosas en esa lengua, que aprende matemáticas en esa lengua. Entonces, ese momento que
se suele llamar rebelión lingüística, donde el chico empieza a decir, creo que lo dijeron en el grupo, yo no quiero hablar, ¿por qué hablas español si entendés el alemán? ¿Por qué hablas, por qué no me respondes en alemán si podés responderme? Y uno dice, no, yo no comprendo, no te entiendo. Ok, busquen la excusa que quieran, pero no renuncien a hablar español. O sea, yo no busco ninguna excusa, yo les digo siempre la verdad, en el sentido de que el español para mí es mi lengua, es la lengua de mis padres, es la lengua que me siento tranquila, que me siento segura, que puedo traducir al hebreo, que puedo explicarles si algún amigo viene, pero acá son las estrategias, y ahí ya, Laura, nos vamos a hoy, ok, pero ¿cuál es la estrategia? La que yo elija, pero ser coherente con esa estrategia. Y si tengo que hablar en algún momento en español frente a los amiguitos, porque yo quiero hablar español con mi hijo, o frente a la familia extendida, después, ¿cómo voy a hacer cuando estoy sola con él? Es decir, contemporizar eso. A mí me parece que es importante que cuando llega ese momento, tratemos de buscar cosas como las que se están haciendo en diferentes lugares, ¿ok? Que son esos lugares donde podemos llevarlos a escuchar cuentos, llevarlos al teatro, llevarlos a lugares donde no solo practique la lengua con nosotros, se comunique en español, sino con sus pares. Primero, porque la comunicación con los pares es más natural. La comunicación con los padres no está mediada por el contenido lingüístico, el contenido de lengua que los padres sí tenemos y ellos no tienen. No está mediado por eso. Es más natural, hablan de lo que les interesa a ellos, pueden discutir o pueden ponerse de acuerdo o no de determinadas cosas en bajo sus intereses y sus necesidades y no las nuestras. Entonces, favorecerles dentro de la casa, continuar, aunque me contesten en alemán, continuar hablando en español, continuar ofreciendo input, continuar, si de repente vamos a comer con la abuela, bueno, llevamos la comida en español y le contamos a la abuela lo que cuenta esa abuela, se la puede contar en alemán, pero que el chico también lo sepa en español, y crear aldea, crear comunidad.